gloria o para mis beneficios, sino ¿para qué? Para la voluntad del que me restauró, ¿sí? Y me dio ¿qué? Vida en abundancia. ¿Es verdad? ¿Sí vivimos todos en ese nivel? ¿Sí? A ver, ¿qué es lo que le dijo Dios que hoy debe hacer usted para que Él sea glorificado? ¿Habrá alguien que me quiera responder? Adelante. Amarlo. Tanto a Él como a su prójimo. Los dos mandamientos de ley, ¿no? Amarás al Señor sobre todas las cosas, ¿sí? Y el segundo mandamiento es amarás ¿a quién? A tu prójimo como a ti mismo. Y dice la Escritura que en esto se encierra ¿qué? Toda la ley y los profetas, ¿sí? ¿Alguien más que quiera decir algo? Adelante. Vivimos para la alabanza de su gloria. ¿Sí es verdad eso? ¿Por qué te estoy llevando a una reflexión y por qué es una reflexión? Porque lo que hoy estamos escuchando, lo que hoy estamos tratando en la palabra de Dios ya no lo han dicho. Y como ya no lo han dicho, ¿qué crees que el Señor está esperando de ti y de mí? Que demos frutos dignos ¿de qué? De arrepentimientos, ¿es verdad o no? ¿Sí? ¿Sí? En Génesis 3:15 el Señor muestra el protoevangelio que le dice a la serpiente, de tu simiente y de la simiente de la mujer habrá ¿qué? Una enemistad, ¿es verdad? Tú le herirás en el calcañar y la simiente de la mujer te herirá ¿dónde? En la cabeza. Ahí se nos ha mostrado que es ¿qué? El protoevangelio. Dios declarando que enviaría el Mesías ¿para qué? Para restaurar todas las cosas. El verdadero problema del hombre es que la separación, ¿es verdad? ¿Sí? Y la consecuencia de eso, bueno, se vino pecado y se vino la potestad del adversario sobre Adán y sobre toda la persona, toda gente que nace de carne. En Isaías 7:14 el Señor dice que hará una señal la Virgen para dar a luz y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿sí? Estaba ya Dios cumpliendo que la palabra que había declarado en el protoevangelio que es Génesis 3:15, la está declarando ¿por quién? Por un profeta llamado Isaías. ¿Sí? Seguimos adelante. En Mateo 1:18 al 23 nos muestra el nacimiento del Hijo de Dios, Jesús el Cristo, y hablando, se aparece un ángel y habla a José y le dice, hey, lo que es nacido en María ha sido ¿qué? Concebido por el Espíritu Santo. No temas, temor, porque Él salvará ¿a quién? A toda la humanidad. ¿Correcto? Entonces estamos viendo el cumplimiento, la promesa que Dios le dio y estableció en Génesis 3, la cumplió aquí en este momento, ¿sí? Lucas 2, 39 y 52. Acompáñame ahí, por favor. Lucas 2, 39 y 52. Aquí vamos a ver un poquito la vida de Cristo. Lucas 2, versículo 39. Vamos a ir hasta 52. ¿Lo tenemos todos? Dice, después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios sobre él. ¿De quién está hablando? De Cristo, de Jesús. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a fiestas de Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en la gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Ahorita un poquito más adelante te lo voy a aclarar, pero te das cuenta que aún el Hijo de Dios tenía que ser capacitado.
¿Para qué? Para una obra, para un llamado que Dios había preparado desde que, según Apocalipsis dice que desde la fundación del mundo fue que inmolado, preparado para dar su vida en rescate de la humanidad. Bueno, te voy a comprobar aún a través de la Escritura que tú y yo tenemos un llamado y hay un plan y un propósito de parte de Dios a nuestras vidas. Pero así como el Cristo, el Hijo de Dios, tuvo la necesidad de ser capacitado, ¿qué crees? Tú y yo tenemos esa necesidad de ser capacitados para poder cumplir el plan de Dios y no solamente tu propia voluntad. Porque surge en ese momento una pregunta: ¿quién de los que hoy están aquí realmente sabe que está en la perfecta voluntad de Dios? Que su vida gira alrededor de Dios y que solamente hace lo que Él escucha del Padre, hace solamente lo que ve al Padre hacer y dice solamente lo que escucha al Padre decir. ¿Hay alguien? ¿Qué pasa? ¿No hay nadie? Seguimos adelante, ¿correcto? Lucas 3, allá adelantito, 3, 15 al 23, sí. Dice, Lucas 3, 15, sí, al 23, dice: como el pueblo estaba en expectativa preguntándose, todos en su corazón, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Como él, dice, con él y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Mis amados, ¿te das cuenta entonces? A los que hoy se bautizaron, cumplieron la obediencia de lo que el mismo Cristo dio testimonio. Se bautizaron, ¿sí? Pero dice que él crecía en conocimiento, en grandeza, y dice que a la edad de 30 años se presentó ¿para qué? Para el llamado que había tenido, de tal manera que fue bautizado y se presentó, y dice que cuando fue sumergido y subió de las aguas, descendió ¿qué? El Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz que dijo: he aquí mi Hijo amado, en que mi complacencia está. ¿Sí? Los que hoy se bautizaron, a lo mejor no están, no, hay algunos. Yo creo que Dios, a lo mejor no escucharon esas palabras, pero yo creo que Dios aún dio esas palabras por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes entraron a una obediencia de lo que el mismo Cristo estableció y dio testimonio en su propia vida, para testimonio a quienes, a todos los que hemos de creer que Él es ¿qué? El Cristo, ¿sí? Seguimos un poquito más adelante, por favor. Acompáñame a Lucas 4, 1 al 14, ahí adelantito. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jerusalén, fue llevado por el Espíritu Santo. Diga: Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, inició ¿qué? Su ministerio, ¿correcto? ¿Sí? Fue llevado por el Espíritu. Sí. Perdón. Ok, sí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está:
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado, toda tentación se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Correcto? Sígame ahí al 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Era necesario que se cumpliese lo dicho por el profeta, que el Cristo debía ser ¿qué? Ungido ¿para qué? Para iniciar su ministerio. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo que usted y yo necesitamos la unción de Cristo para predicar el Evangelio? ¿Sí? ¿Sí es verdad? ¿Y está preparado para recibir esta unción? ¿O no? ¿Sí? Ok, siga adelante conmigo. Mateo 10. Acompáñeme a Mateo 10. Hice una pregunta y no se me contestó. Bueno, vamos para allá entonces, ¿de acuerdo? Mateo 10 dice así. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Leveo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregue, no os preocupáis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Quiero detenerme un poquito aquí. ¿Y por qué me quiero detener? Porque te das cuenta, todos sabemos cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús. 3 años y medio, ¿es correcto? ¿Sí? Y dice la Escritura que Él llamó a 12 y les dio potestad para sanar, para liberar, para predicar el Evangelio, la buena nueva, ¿es correcto? Pero le llevó 3 años y medio después para dar una bendición o decirles: quédense, es necesario que se queden en Jerusalén para la promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué estoy haciendo esta observación? Porque les llevó 3 años y medio que ser preparados o ser discipulados. ¿Por quién? Por el Mesías, ¿es correcto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es verdad o no? Lleva 3 años, 6 meses para preparar a sus discípulos.
Quiero que me acompañes un poquito más adelante. Ahora vamos a Hechos 7, 20, 39. Hechos 7, 20, 39. Está hablando Esteban. Y Esteban está presentando su defensa. Pero no me voy a enfocar en la defensa de Esteban, sino que en lo que dice Esteban. ¿De acuerdo? Dice Hechos 7, 20. Salud. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante o juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Quiere decir que a los 80 años se presenta ¿dónde? En la presencia de Dios, en la zarza, ¿correcto? Pero fue llamado después de 40 años, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Dice: entonces Moisés mirando se maravilló de la visión, acercándose para observar vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estáis es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te envío a Egipto, quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante, como libertador, por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cuánto tiempo tarda entonces la preparación de Moisés? 40 años, ¿no? 40 años es tomado por la hija de Faraón, es criado, y dice que era poderoso, ¿qué? En palabra y en obra, ¿sí? Después, pasados los 40 años, tiene el deseo de acercarse a la familia, se crea un conflicto, él mete su mano y es huido. Después de 40 años pasan otros 40, ¿y qué pasa? ¿Se encuentra dónde? En la presencia de Dios en la zarza. Entonces, cuando Moisés nace ¿de qué? Del linaje de hebrea, ¿no? Sangre hebrea, es verdad. Pero es capacitado por 40 años ¿a qué? En la ciencia y en el conocimiento de Faraón, ¿es verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿qué creen? Ese nivel no le servía a quién para usarlo. A Dios no le servía ese nivel de capacidad de quién? De Moisés, que tuvo que llevarlo nuevamente ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto, si Moisés creció 40 años, poderoso en palabra y en obras, al salir volvió otros 40 años ¿a qué? A entrar al desierto a un declive nuevamente. ¿Por qué? Porque tu altura, tu nivel, lo que tú consideras poderoso, Dios dice: hey, no me sirve. Y lo lleva nuevamente a un declive. ¿Hasta dónde? Hasta postrarlo ¿a dónde? Hasta los pies de él, a la zarza, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Por qué te hago esta observación? Pasaron 40 años para que él fuera preparado. Los discípulos, cuando Jesús llamó a sus discípulos, le llevaron 3 años y medio. ¿Es verdad? ¿Para qué? Para recibir la promesa, la investidura, la unción del Cristo y poder ¿qué?
llevar a cabo el plan que él ya había trazado, ¿sí? Algo similar que fue con ¿quién? Con Moisés, ¿sí o no? ¿Es verdad? Fue algo similar. ¿Por qué? Porque tenía que liberar. ¿Y liberar a quién? Al pueblo, ¿sí? Para llevarlos a la tierra prometida, donde fluía ¿qué? Leche y miel, pero donde había gigantes, ¿es verdad? Y tuvo Dios que atar a ¿quién? Al hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte según la Escritura en este asunto? Bueno, es Faraón. Y Faraón representa, es un simbolismo ¿de quién? De Satanás. Hoy, al día de hoy, hace más de 2000 años, ¿quién fue ya atado? Satanás fue atado. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiéramos ¿qué? Entrar a la tierra prometida, o sea, Canaán, y tomar ¿qué? El botín. ¿Cuál será el botín en este momento? Las almas, exactamente. Pero antes de entrar necesitamos ¿qué? La unción del Cristo. ¿Es verdad? ¿Por qué te hago esta observación de 40 años le llevó a Moisés siendo capacitado y lo declinaron nuevamente diciendo tu nivel, tu autoridad, tu capacidad que adquiriste con Faraón y en el mundo no me sirve? ¿Y por qué te estoy haciendo la observación que llevó 3 años y medio preparar a Jesús? Mis amados, habemos personas más de 20 años en el ministerio sirviendo a Dios y ¿qué crees? No hemos entrado a la tierra prometida. ¿Pasarán otros 20 años para entrar? Te pregunto a ti, ¿de quién dependió? ¿De Dios o de los hombres? Porque según la Escritura, Dios ya selló, ¿para qué? Para que pudiéramos entrar a su misma presencia y ser revestidos para ir y ¿qué? Compartir ¿qué? El Evangelio, ¿sí o no? La pregunta es, ¿estamos preparados para otros 20 años para llegar al nivel de Moisés? Hace tiempo escuché a una persona que dijo estas palabras, para que un ministerio tenga una madurez y un fluido y un respaldo de parte de Dios, lleva aproximadamente 20 años para que fluya y para que sea respaldado. ¿Qué crees? Conozco un ministerio que no quiso escuchar que Jesús es el Cristo y me di cuenta que no bastan 20 años. Basta si realmente creer que Jesús es el Cristo y entrar a un nivel de discipulado con Él para que Él te revele, porque hasta que no te sea revelado quién es Jesús, el Cristo, vas a poder entrar a la misma presencia de Él. Juan 14:6, ¿es verdad? Porque el estar en la presencia de Dios, Él podrá revelarte y mostrarte en la posición que te ha dado, en el nivel, a la altura del varón perfecto en Cristo Jesús. Dice Jeremías, es 2:13. Sí, Jeremías 2:13 dice que su pueblo lo dejó y cavaron cisternas rotas. ¿Es verdad? Eso es lo que dice Jeremías. ¿Sabías tú que esta iglesia tiene un llamado para establecer un centro de adoración continuo durante 364 días del año? ¿Sí es verdad? Sí, y cada 4 años, 365 no, porque creo que se aumenta un año, ¿no? ¿Perdón? Sí. Ok, perdón, 365 años y cada 4 años, días, perdón, y 366 días cada 4 años. ¿Por qué? Porque cada 4 años hay un día más, ¿no? El 29 de febrero, ¿correcto? Pero está llamada ¿a qué? A una adoración continua, los 7 días de la semana, de lunes a ¿qué? A domingo, ¿verdad? Durante las 24 horas del día, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Sabías tú que cada vez que tú vienes a la presencia de Dios y adoras, estás cavando una cisterna? Estás cavando una cisterna y cuando termina tu turno y entra el otro, le pasas la pala, ¿sí? O el pico, y él agarra y él sigue ¿qué? Cavando la cisterna. ¿Para qué? Para que ellos dejaron a Dios y cavaron cisternas que no pueden retener agua. Nosotros estamos buscando a Dios y estamos cavando ¿para qué? Para que Dios ¿qué? Traiga sus aguas. ¿Sabes por qué? Porque no solamente ha llamado a esta iglesia a levantar a la adoración continua, sino a una evangelización mundial. Si tú permites, o si tú atraes a Dios, o si tú y yo atraemos a Dios, y Dios ya no se resiste más y dice, wow, me están llamando, no puedo resistirme, voy a estar y voy a ponerme en mi trono en medio de ellos. ¿Qué crees que va a pasar con la evangelización mundial que nos está llamando a salir a las naciones?
va a empezar a fluir. ¿Por qué? Porque en casa está el que reina, es levantado el que es adorado. ¿Pero qué crees? Tenemos 6 años de vida y solamente hay 2 turnos. En serio, solamente hay 2 turnos. Dios puso en nuestro corazón, a nuestra familia, levantar un turno de lunes a domingo, porque entendí que para Dios no hay días, no hay días, y es diario, una adoración continua. Y algunas personas nos dijeron, ¿y el domingo? ¿Qué tiene el domingo? Es que ya cumplimos con el culto del domingo. El culto es el culto, y la adoración es la adoración, en serio. Pero ¿sabes por qué te estoy haciendo esta observación? Porque mi familia y yo tuvimos que reestructurar muchas cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder estar un tiempo continuo alabando y adorando al Señor. En verdad. En verdad. ¿Sabes? Hoy nos tocó a nosotros. Y a través del entendimiento de que Jesús es el Cristo, hemos entendido que verdaderamente lo que dice 2 de Corintios 5, del 15 en adelante, que ya no vivimos más para ¿quién? Para nosotros. Vivimos ahora para ¿quién? Para el Cristo, para su perfecta voluntad. Y Él puede hacer lo que quiera a nuestra vida. Y si nos cambia la bandera, nos vamos. Y si tenemos que dejar lo que tengamos que dejar, nos vamos. ¿Sabes por qué? Porque hemos entendido. Pero no lo habíamos entendido hasta que no se nos reveló que Él era ¿qué? El Cristo. Y tuvimos que reestructurar muchas cosas. Mi hijo Uriel dice, papá, yo creo que ya voy a cambiar mi cuarto a la iglesia porque... En serio, ya me dijo eso. En serio. Hace tiempo, quiero darte un testimonio. Hace tiempo, mi hija tuvo un sueño hace muchos años donde deseó querer ser médico. Y yo estuve alimentando esa idea. ¿Por qué? Porque dije, bueno, ella hizo observaciones que si soy médico voy a poder ayudar a las personas y servir a Dios de esta manera. Me gustó la idea. Y estuve alimentando ese asunto porque aún sus hijos van a estar, pues por lo menos económicamente van a estar bien. Y aumenté esa idea hasta que llegó el momento en que Dios no le permite entrar a la universidad. Y Dios le cambia toda la jugada. ¿Y sabes qué pude ver en ella? Que Dios le dio el poder para decir, hey, deseo servir a Dios. No importa que no sea médico, no importa que Dios me cambie toda la jugada, yo deseo servir a Dios. Y sabes, hoy en la actualidad, mi amado, hice una pregunta. Y la pregunta que te hice fue esta: ¿estás viviendo verdaderamente en la voluntad de Dios? ¿Sabes la voluntad de Dios en tu vida para llevarla cada día? Y lo que escuchas al Padre, eso es lo que dices, y lo que ves al Padre, eso es lo que haces. ¿Sabes? No hubo una respuesta. Pero ¿sabes por qué no hubo una respuesta? Porque tienes que entrar a la misma presencia de Dios. Y ¿sabes? Cada vez que tú vienes a la presencia de Dios, estás muriendo para ti. Cada vez mueres. ¿Para qué? Para que Él pueda ser ¿qué? Dado a luz en ti y Él pueda manifestarse a través de ti. Y cuando tú mueres, muere todo lo que es tuyo. Y podemos ver en esta cita cómo Moisés, siendo poderoso en palabras, ¿qué crees? No le era útil para la obra a la que había sido preparado y llamado por Dios. Pregunto hoy, ¿quiénes de ustedes o quién de nosotros estaremos en la voluntad de Dios para servir a Dios? ¿O tendrá Dios que hacer el mismo declive que hizo con Moisés? Cambiándonos literalmente. La pregunta es, ¿estás preparado para ello? Porque, muchas veces hemos levantado nuestras manos, pero cuando Dios llama y te dice, es tiempo de cambiar todo. ¿Estás preparado para ello? Como quiera, Elda nunca entró a la universidad, pero aún cualquiera le hubiera sido difícil dejar lo que por muchos años estuvo alimentando y deseando con todo su corazón. ¿Por qué? Porque entendió que servía a Dios, a la voluntad de Él. Hoy nosotros hay muchos que ya tenemos diseñada nuestra vida y aún nuestro oficio. Y si Dios lo cambiara, ¿qué pasaría? ¿Estás preparado para ello? Ahora, no estoy diciendo que dejarías de trabajar y fluir, no. Pero a lo mejor Dios cambiará tu actitud. No es fácil esta palabra. Porque te digo la verdad, no ha sido fácil. Escuché por ahí que dijeron que después de 21 días puedes formar o se puede crear un hábito. ¿Es verdad? ¿Qué crees? Hoy estamos exactamente en el 21. En el día 21 de una adoración continua. La primera semana fue difícil. ¿En serio? Pero Dios mío, andabas así.
Porque sí, es difícil levantarse temprano. La segunda semana y la tercera semana como que nos acoplamos. Pero tuvimos que reestructurar muchas cosas en nuestra vida. Y sabes, cuando hemos estado aquí, me he dado cuenta de una cosa y quiero ponerte un ejemplo en observación. Cuando Lázaro murió, dice que cuando fue el Señor Jesucristo eran 4 días de que estaba muerto. Y ya G según una de sus hermanas, ¿es verdad? Ok. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo y le aceptas a Él y empieza una obra ¿para qué? Para purificación, santificación y darte vida. Pero en ese momento, ¿qué crees? Tú y yo espiritualmente olíamos mal, dice el pastor. Olíamos mal, literalmente así. Y es una realidad espiritual, en verdad. ¿Sí? Pero pasados los días y estar en una continuidad en la presencia de Dios, de repente Dios te empieza a susurrar y te dice: estoy percibiendo mi propio aroma, mi propia fragancia en ti. ¡Wow! Eso es poderoso. ¿Y sabes? Solamente Él está en la presencia con Él. Te estás perdiendo de que Él pueda oler su fragancia en ti. Y eso solamente lo hace, ¿sabes cómo? Buscándolo en tu presencia. Deseo con todo mi corazón que no sea solamente en la mañana, sino en la tarde. Pero en la tarde he propuesto en mi corazón que sea en casa. Porque hay cosas que se le deben de decir a Dios en secreto. En verdad. Aquí participamos y oramos según la voluntad de Él, pero hay momentos en que tienes que hablar a solas con Él. Y nadie más puede escucharte. Y ahí es donde le he propuesto en mi corazón, Señor, que sea la tarde continua, la adoración continua sea en casa, Señor. ¿Por qué? Porque necesito hablar en lo secreto contigo. Porque te necesito. Porque necesito gritar y soltar y postrarme. Porque la gente se espantaría, Señor. En serio, pasan locuras en la presencia de Dios. Mi amado, Dios te ha llamado a un nivel. Y Dios tiene un plan y un propósito en tu vida. Pero hasta que tú no decidas reestructurar tu vida a la voluntad de Dios, vas a ser solamente congregación. Porque Dios tiene un plan divino para tu vida. Puedes escucharme, puedes creerlo o no creerlo. Una cosa sí sé, que algún día tú y yo estaremos en la misma presencia de Él y nos pedirá, ¿qué crees? Cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos entregó. Y una persona muerta espiritual no podrá establecer el reino de Dios si no ha sido vivificado, porque será el Espíritu en tu vida el que te dará la capacidad para poder establecer su reino. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Te hago otra observación. ¿Pasarán 40 años o pasarán 3 años y medio para que recibas la unción del Cristo? Porque la unción del Cristo es otro asunto. Pensaba que solamente era el Espíritu de Dios Santo y no. La unción de Cristo es algo más fuerte. Y que no es dada esa unción hasta que no llegas a la altura del varón perfecto. Tenemos una encomienda de ir y predicar el Evangelio. Y no lo vas a poder hacer, no lo voy a poder hacer hasta que no haya una madurez en Cristo Jesús. ¿Verdad? Le decía a una de las hermanas, es que cuando tú puedes entender la promesa de Cristo Jesús que dice que cuando te lleven ante un lugar y te cuestionen o tengas que hablar, no tengas temor de lo que vas a hablar, porque en ese momento el Espíritu que está en ti hablará por ti. Si tú y yo podemos comprender y entender esa posición del Espíritu Santo, cuando tú vayas y ministres el Evangelio y des a conocer las buenas nuevas, ¿quién va a ser el que va a hablar? El Espíritu Santo va a hablar a través de ti y el Espíritu Santo le va a dar las palabras exactas que necesita esa persona. ¿Para qué? Para producir en él ¿qué? Vida. Para convencerlo de su pecado, de juicio y de la justicia de Cristo Jesús. Y podrá venir a los pies. Pero será hasta entonces, hasta que tú te sometas al gobierno de ¿quién? Del Espíritu Santo, para que Él
termine la obra a la que nosotros fuimos llamados. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Sí o no? Lucas 11:13, acompáñame por favor. Lucas 11:13. Ok, dice así la escritura. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial dará al Espíritu Santo a los que lo piden. Estaba Jesús echando fuera el demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pidieron señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo: todo reino dividido contra sí mismo es alto, y una casa dividida contra sí misma cae. Así también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo fuera los demonios, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quien los echan. Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquellos hombres viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Sí? Ahorita te voy a decir por qué cité esta escritura. Sigue conmigo por favor a Juan 16. Por favor. Juan 16. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo he enviado. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda la verdad, porque no hablará sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Jesús está haciendo una promesa acerca de que enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1, por favor. Hechos 1, 4, dice: y estaban juntos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. El 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El 11, los cuales también, el 10, y ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Correcto? Ok. ¿Por qué te cité esta cita acerca del Espíritu Santo cuando Dios está haciendo una liberación y dicen que hace una liberación por espíritu de Belcebú? Porque aún están cuestionando por qué, con qué autoridad o por qué salió este espíritu. Y hace una observación el Señor Jesucristo diciendo que cuando el espíritu sale de aquella persona, anda vagando y voltea nuevamente ¿a dónde? A casa.
a la persona y ve que está adornada, es verdad, pero no hay quien la gobierne. Y dice que toma ¿qué? Otros espíritus y ¿qué hace? Vuelve otra vez a casa y el estado de la persona es ¿qué? Peor. ¿Es verdad? ¿Sí? Hay una promesa de Dios acerca de que enviaría el Espíritu Santo a nuestras vidas. Cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios desciende sobre nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la labor en ese momento del Espíritu Santo? Yo hago una observación o un ejemplo, que cuando una persona ha rentado una casa y para poder habitar, ¿qué es lo que hace primero? La limpia, y la limpia de tal manera que la deja ¿qué? Perfecta. ¿Para qué? Para poderla habitar. Cuando usted y yo hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, de estar muertos o oliendo mal, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Empieza a limpiar. Y en ese proceso de limpiar, de capacitar, de que usted muera, de que usted pueda creer a la palabra, usted venga, pueden pasar ¿qué? Tal vez 3 años y medio o tal vez 40 años. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos lleve a ¿qué? A la altura ¿qué? Del varón perfecto. Prepararnos ¿para qué? Para la obra a la que fuimos llamados. Ir y predicar ¿qué? El Evangelio, dando a conocer que Jesús es el Cristo. Pero ya tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, si no nos sometemos, si no dejamos que Él haga su obra en nosotros, si no le creemos, nunca vamos a poder crecer a la altura del varón perfecto. Por eso hice esa pregunta y esa observación. ¿Quién está siendo guiado por el Espíritu Santo? Porque se dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Entonces, si usted y yo somos hijos de Dios, deberíamos estar siendo guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Es verdad? El Espíritu Santo está en usted. ¿Para qué? Para prepararlo para una obra mayor. ¿Es verdad? Hace un momento cité que la condición de un hombre cuando es liberado y no está alguien quien la adorne, toma otros 7, el espíritu inmundo, y regresa, y el estado de la persona es más difícil. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Porque hace tiempo había escuchado acerca de un hombre que dijo, le preguntaron y dijo, ¿qué unción tienes tú? Y dijo él, la unción que yo tengo es la unción de Cristo. Y me dijo, ¿y cuál es esa unción? Quiero que me acompañes a Isaías 11, por favor. Isaías 11. Lo diría en fe, no lo sé. Pero lo que sí sé es que si Él lo dijo, debe de haber que un testimonio, ¿no? Isaías 11:1 dice así. Saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿De qué unción me está hablando? De la unción de los que la unción de Cristo. Esa es la unción que Dios preparó para el Mesías, para el Cristo. Amén. ¿Es verdad? Sí. ¿Y son los 7 espíritus de quién? De Dios. ¿Y quién los comanda? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, después dice, ¿espíritu de qué? De sabiduría. ¿Espíritu de qué? De inteligencia. ¿Espíritu de consejo? ¿Espíritu de poder? ¿Espíritu de conocimiento? Y espíritu de temor. Son 7 espíritus que Dios menciona, ¿dónde? En Apocalipsis. Si hace un momento te mencioné que dice la Escritura que cuando a una persona es liberada y la casa queda libre, el demonio anda buscando y se trae otros 6, la condición de la persona es que peor. Cuando tú recibes, cuando ya estás preparado a la altura del varón perfecto y estás en ese nivel, cuando esa unción desciende sobre tu vida, ¿cómo crees que va a ser el estado de la persona con la unción del Mesías? Tú tienes el Espíritu, porque el Espíritu se encarga de prepararte ¿para qué? Para recibir esta unción. ¿Y esta unción para qué es? ¿Para que estés jugando creyendo que eres el santo? ¿Que eres el chiquitiguao? No. Esta unción tú la recibes para ir y predicar ¿qué?
el Evangelio que Jesús es el Cristo. Hace un momento pudimos ver que aún el Señor Jesucristo es respaldado por la unción de Dios mismo a través de su vida. Esa unción tú y yo la necesitamos. ¿Y sabes por qué? Porque fuimos llamados a predicar el Evangelio. Hoy, hace un momento les comprobé a través de la palabra que estuvieron 3 años y medio compartiendo los discípulos con Cristo el Evangelio. Y Él les mandaba y decir, hey, en mi nombre vayan y echen fuera demonios, sánelos. Es verdad. ¿Cuántos de los que hemos estado en el Evangelio hemos participado de esta unción? De la encomienda en su nombre deberíamos echar fuera demonios, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios está en Él. La unción del Padre, los 7 Espíritus están en Él, pero Él con la autoridad Él nos ha enviado a declarar. Y en otro tiempo, ¿cuántos oramos por una liberación? Y sucedió. Exactamente, ¿cuántos predicamos el Evangelio y aceptaron a Cristo? 2, 3, ¿cuántas veces oramos por algunas personas y sanaron? ¿Pero qué crees? Estábamos en la unción de ¿quién? ¿En la autoridad de quién? Quiero ponerte un ejemplo. Aquí hay una persona que maneja las finanzas. Imagínate que yo voy y le digo, el pastor me mandó para que me des para gastos del salón y voy a hacer esto. ¿Qué crees que va a decir esa persona? Inmediatamente me va a dar lo que el pastor me dijo que tenía que darme para cubrir los gastos. ¿Es verdad? Es algo similar cuando el Cristo te manda y te dice, en mi nombre ve y echarás. ¿Estás en la unción de quién? Del Mesías. Pero llegará el momento en que el Espíritu Santo que está en ti te ha capacitado, te ha preparado, te ha levantado y te ha hecho crecer a la altura del varón perfecto. ¿Para qué? Para que recibas la misma unción de ¿quién? Del Cristo, la unción de los 7 Espíritus de Dios, para establecer ¿qué? El reino, y para que no andes pidiendo cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Porque ¿qué crees? Si Dios nos diera esa unción, sería un caos, porque no estamos maduros, no estamos preparados para ello. Y esta unción te la va a dar hasta que hayas crecido a la altura del varón perfecto. Entonces, ¿te das cuenta la necesidad que tú y yo tenemos para que el Espíritu Santo nos gobierne y nos prepare? Porque es necesario ir a predicar, es necesario ir y establecer el reino, es necesario y dar a conocer que Jesús es el Cristo. ¿Tendremos otros 40 años o 3 años y medio nada más? Yo tengo 20 años conociendo al Señor y me di cuenta y dije, Señor, si no me hubieras mostrado que Jesús es el Cristo, no hubiera entendido, Señor, lo que tú has ya hecho y has establecido y qué potestad nos has dado. Pero hasta que no entiendes y hasta que no vienes a la presencia de Dios y eres gobernado por el Espíritu Santo, Él te da el poder y la capacidad de hacer todo a un lado y decir realmente lo que Pablo dijo, todo mi conocimiento, todo lo que yo soy lo tengo por basura. En el original dice algo diferente más, ¿eh? Completamente estiércol, ¿no? Tú y yo estamos en una posición y fuimos llamados a un plan, a una obra. Y realmente no nos dejó solos el Maestro. Él ya preparó esa unción, Él ya preparó ese momento, pero tú y yo hemos sido ¿qué? Contumaces, sí. Es verdad. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas todavía en nuestro corazón que están vivas de este mundo. Y eso nos separa de la voluntad de Dios. ¿Será fácil? No, no es fácil. No, no lo es. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tienes 40 años, has estado 40 años completamente separado de Dios y has estado participando cada domingo de acercarte y recibir la palabra de Dios. Cuando, ¿qué crees? Dios te mandó a algo más grande. Y ese algo más grande es que vayas y prediques. Y Él ya preparó, ¿para qué? Para empoderarte, para que establezcas el reino. Y no te lo va a dar hasta que no llegues a la altura del varón perfecto. Antes de conocer que Jesús era el Cristo, de entender o que se nos revelara, era difícil comprender que no puedes dejar el pecado. ¿Y qué crees? Sí puedes dejar el pecado. Sí puedes crecer a la altura del varón perfecto, pero para ese nivel tienes que ser gobernado. ¿Quién crees? Por el Espíritu de Dios. Si no, no lo vas a lograr. Hay un plan. Nos están esperando. El botín ya fue atado, el hombre fuerte ya fue atado para ir por el botín. ¿Qué esperaremos? En este tiempo de oración escuché a una persona que dijo, orando, me llamó mucho la atención. Soy como que me gusta escuchar qué es lo que oran. Digo, wow, Señor, qué corazón hay en este momento, en este día, o qué sentir hay. Y esta persona dijo, Señor,
Permítenos que no muramos, que no muramos o que no durmamos, Señor, con la promesa de que algún día seremos levantados al sonido de la trompeta. Cuando yo escuché dije, ¿qué pasa? Y después pude entender la oración que estaba haciendo. Estaba diciendo literalmente, Dios, que no durmamos con la promesa de que vamos a ser levantados al sonido de la trompeta. ¿Sabes por qué? Porque hoy, a diferencia de ellos, nosotros estamos vivos, Señor. Y nosotros podemos en ti hacer la diferencia de ¿qué? De que tú en esta generación que puedas que descender por segunda vez y tomar ¿a quién? A tu iglesia. Porque para eso nos ha llamado. Para predicar el evangelio y para seducirlo, para que él no se pueda resistir más y él pueda venir por quién, por su iglesia. Amén. La diferencia entre los que ya duermen, hay muchos que ya durmieron y durmieron con esa esperanza y gloria a Dios por ellos. Pero ¿qué crees? Yo no quiero dormir con la esperanza de que voy a ser levantado algún día por el sonido de la trompeta. Eso no lo quiero, no lo quiero. Y sabes, según una evaluación del tiempo que me queda, son pocos años, no es mucho. Entonces, o te pones las pilas, chico, o qué vas a hacer, porque si no te vas a dormir con esa esperanza, y no quiero dormir con esa esperanza. ¿Quieres tú dormir? Porque ellos están dormidos, sabiendo que algún día serán levantados. Pero ¿qué hay de ti, de mí? En esta generación podemos hacer que Dios, el Cristo, no se pueda resistir más. ¿Sabes cómo lo vamos a lograr? Predicando que Él es el Cristo. Ir a todas las naciones. Es verdad. He escuchado en otros países que están matando a los cristianos. ¿Qué crees? Eso es bíblico. No pasa nada. El mismo Pablo, ¿qué hacía? Participaba de ello. Hemos orado aquí aún por esas personas para que Dios, aquellos que han quitado la vida ahora sean convencidos y revélales para que ellos puedan ser usados, Señor, para desatar vida y vida en abundancia. Quiero hacerte una pregunta. Cuando el Señor Jesucristo dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Se levanta uno diciendo, tú eres el Cristo. Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después le dices, en esta revelación, la iglesia, no prevalecerá el Hades, ¿es verdad? Sobre la revelación de que yo soy el Cristo, sí, sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿correcto? Pero más adelantito dice, y a ti te he dado las llaves del reino, para que lo que ates en la tierra será desatado en los cielos, y lo que sea desatado en la tierra será desatado. ¿A qué se refiere en esa porción? ¿A establecer el reino? Claro que sí, pero hay algo más. El contexto es, ¿a qué vino el Señor Jesucristo? A dar vida a aquellos que estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y pecados. El Señor nos ha dado las llaves del reino para atar la muerte y para desatar, ¿qué crees? La vida del Cristo. Esa potestad te dio a ti y esa potestad me dio a mí. Y sabes, es mejor que hoy podamos entender y permanezcamos en Él y sus palabras en nosotros, ¿para qué? Para establecer su perfecta voluntad. No hay algo en este mundo que pueda cubrir el estar en la misma presencia con Dios. Mi amado, ¿atenderás al llamado o seguirás participando el domingo? Puedes participar, no hay ningún problema. ¿Eres salvo porque has creído en Cristo Jesús? Claro que sí. Pero algún día estarás cara a cara con Él. Y no tendrás una corona, ¿para qué? Para ofrecérsela. Y empezarás a llorar. ¿Por qué no obedecí la voluntad del Padre? ¿Qué me costaba? Era más valor lo que tenía. Dice la Escritura que el que verdaderamente pierde la vida por causa de Él, ¿qué dice? La hallará. ¿Quieres guardar tu vida? La perderás. Sencillo. Está claro. Eso es la unción que Dios ya preparó para ti y para mí. Pero no va a ser dada hasta que no crezcas a la altura del varón perfecto. Y el único que nos puede llevar a ese nivel es el gobierno del Espíritu Santo sobre nosotros. Y no estoy hablando de que caigas o te rías, no. Estoy hablando realmente que Cristo sea realmente que dado a luz en tu vida y Él se manifieste y tú llegues a ese nivel. Y que seas realmente un auténtico hijo de Dios y que cuando la gente te vea a ti pueda ver a quién, al Mesías. Lo pueda ver. Porque cuando el Mesías está presente, aún puedes ver en la Escritura, los mismos demonios decían, hey, déjanos ir.
Ni siquiera hablaba él, hey, déjanos ir. ¿Por qué? Porque pueden sentir la presencia de Dios sobre los que hoy nos ha justificado. ¿Ya hemos alcanzado ese nivel? No, estamos en un proceso, pero hemos sido entendidos y sabemos a dónde vamos. Y por medio de la Escritura te estoy mostrando la posición en la que la iglesia se encuentra en ese momento. Porque si aún dudabas hacia dónde Dios quiere que vayamos, qué es lo que quiere Dios de mi vida, ¿qué crees? Por medio de las Escrituras te comprobé la condición de la iglesia. O te pones las pilas y vas a establecer el reino, o te quedas creyendo que sirves a Dios. Hay una encomienda, mis amados, pero no lo vas a poder lograr sin lo que Dios ya preparó para ti y para mí. Dice Mateo 6:33, ¿lo recuerdan? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que os serán añadidas. Quiero terminar con esta porción. Mateo 24:14, ¿qué dice? Y será predicado ¿qué? Este evangelio, ¿para qué? Para testimonio, y después vendrá ¿qué? El fin. He orado al Señor y le he pedido, Señor, que no sea solamente para testimonio, sino para salvación. Porque si es para testimonio, la diferencia entre predicar el evangelio para testimonio y para salvación, la diferencia es que unos estarán en la eternidad con el Señor y otros estarán separados de Él. Mi hermano, tú y yo hoy tenemos los recursos para seducir al Cristo que venga por segunda vez y venga por nosotros. Si no, vas a tener que dormir con la esperanza de que vas a ser levantado al sonido de la trompeta. Y conste que el Señor te lo dijo. ¿De acuerdo? Dios los bendiga. Es todo de mi parte. Queremos tu presencia, queremos